Hola compañeros, una vez más aquí nos encontramos. Espero que se encuentren de maravilla ustedes y sus familiares. Bueno, en esta ocasión ya vamos a tocar nuestro primer tema, que es las características constitutivas del ser humano. Es decir, cómo nos constituimos. ¿Cómo nos constituimos en términos filosóficos? Vamos a ver que hay varias capas, varias características que nos conforman como seres humanos. Una de ellas es el pensamiento, otra de ellas es la asociación, la identidad, la personalidad, las emociones, etc. Hoy quiero enfocarme en una característica del ser humano, constitutiva de este, elemental de este, básica de este, que es la ontológica. Para esto primero vamos a explicar que la ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser del ente, al ser del ser humano, porque hay otra llamada metafísica que estudia el ser. El ser universal, el ser creador, pero ya lo veremos en su momento. Entonces, esta característica, que es ontológica, es decir, perteneciente al ser, me parece que es de las más interesantes como características humanas. Cuando hablamos del ser, miren, en este curso ya poco a poco lo iremos justificando. Vamos a entender por ser, aquí muchos no estarán de acuerdo, cosa que no me interesa, porque yo tengo una estructura filosófica que generalmente va más allá de los contextos filosóficos clásicos, tradicionales, académicos. Ya lo iremos abordando poco a poco, porque yo manejo la filosofía un tanto cuanto, o algunos dirían muy distinta a la común. Bueno, entonces, decía, vamos a entender por ser igual a Dios, Dios igual al universo, universo igual a espíritu, a esencia, a orden, amor, sabiduría, etc. Esto es muy importante porque algunos filósofos, ¿verdad?, algunas corrientes filosóficas, hay muchos pensamientos donde el ser es una cosa, Dios es otra cosa, el universo es otra cosa, etc.
Y entonces termina uno enredado, sobre todo cuando va empezando uno, en un callejón sin salida, confundido porque cuando nosotros creemos que una cosa es Dios y una cosa es el ser y otra cosa es el universo y otra cosa es la muerte y otra cosa es el amor, pues nunca vamos a acabar. Bueno, que de todos modos no acabamos cuando identificamos que todo es uno, que la diversidad no existe como una variada o una variación ontológica de un montón de seres. No, aquí en este curso nosotros vamos a entender al ser como uno, ¿sí? Como universo, como Dios, como vida, como sabiduría, etc. Ya lo iremos justificando poco a poco. Entonces, esta característica inherente al ser humano, ¿sí? Esta característica fundamental, creadora, primigenia del ser humano y de todas las cosas que existen, de todas las cosas, de un perro, de una ardilla, de una vía láctea, de un extraterrestre, etcétera, es una, ¿sí? Es decir, vamos a ver que el hombre dentro de su pensamiento, de su razonamiento, que también es una característica humana, más no ontológica, ya lo veremos por qué. Vamos a ver que el ser es constitutivo no solo del ser humano, sino de todo lo existente. Nada más que su expresión es distinta, ¿sí? Un árbol no expresa el ser de la misma manera que la ardilla que lo trepa, que la nube que le da agua, que el átomo, que las ondas, etcétera. Vamos a ver un poquito de la historia, cómo el hombre ha nombrado a esa unidad, a esa energía con diferentes nombres. Miren, en Grecia, vamos a hablar un poquito de los filósofos griegos. En Grecia existieron unos pensadores, unos filósofos presocráticos, ¿sí? Antes de Sócrates, uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, que después de reflexionar, que es otra característica, otro elemento que constituye al ser humano, después de reflexionar el por qué, para qué y el cómo de las cosas, llegaron a ciertas conclusiones. Miren, nos vamos a centrar en dos presocráticos,
uno llamado Heráclito y otro llamado Parménides. Parménides acuñó la palabra ser, a esa cosa creadora, al uno. Parménides le llamó ser. El ser va a ser perfecto, ¿verdad? Para Parménides va a ser uno. No hay dos seres, ¿sí? No existe la imperfección en el ser. Y también para Parménides este ser es inmóvil, ¿sí? ¿Por qué? Porque él concibe que el ser es perfecto, por lo tanto no se mueve. Él considera que solo se mueve lo que está en perfección, lo que va hacia la perfección. Pero como no es el caso del ser, porque él es perfecto, entonces es inmóvil. Entonces, quedémonos con esta idea. Para Parménides, todo esto que percibimos, su origen, su creación, su creador, es el ser, ¿sí? Es la fuente de vida. Luego tenemos por otro lado a Heráclito. Heráclito va a concebir al ser, vamos a llamarle ya ser, este nombre que le dio Parménides a la creatividad, a la creación, al origen de todo esto, a lo que constituye esencialmente el universo. Heráclito va a decir que el ser de Parménides es movimiento. Lo contrario de Parménides. Para Heráclito, el ser es movimiento, es devenir, es cambio. Con eso estamos viendo que si para Parménides todo esto es el ser, para Heráclito todo esto es devenir, movimiento, cambio. ¿Sí? Aparentemente hay un choque, son opuestos, ¿verdad? Estos dos pensadores, sus ideas aparentemente son contrarias, pero vamos a ver que no es así. Entonces ya tenemos dos nombres para asignarle al universo, ¿sí? Al origen de todo esto. Para Heráclito, el movimiento, ¿sí?, es el ser. Y para Parménides, el ser no es el movimiento, pero sí es inmóvil. Vamos a tratar de reconciliar estos dos pensamientos. El ser se mueve y no se mueve. ¿A qué me refiero? El ser se mueve
cambia no interiormente, sino exteriormente. Me explico. Las manifestaciones del ser es lo que cambia, lo que se mueve, lo que nace y muere. Pero el movimiento no cambia. ¿Sí? Todo cambia excepto el cambio. Todo se mueve excepto el movimiento. El movimiento es creación. ¿Sí? Las emanaciones, las creaciones de ese movimiento, de ese ser, es lo que nosotros llamamos cambio, evolución, revolución. Pero en el interior del ser no hay cambio. ¿Sí? La energía es lo que se mueve, es lo que cambia, es lo que tiene diferentes manifestaciones. Pero en el fondo, solo hay una energía, un ser, un movimiento. Imagínate, vamos a imaginarnos un círculo perfecto que gira sobre su eje. El círculo perfecto que está girando sobre su eje, si tú lo ves, vas a notar que pareciese que no se mueve si está girando. ¿Sí? Pero adentro hay un bullicio. Hay un bullicio. ¿A qué me refiero? El ser no se mueve en un sentido de traslación, de aquí para allá. ¿Se explicó? El ser tiene un movimiento interno. No externo. Y aquí estamos coincidiendo, estamos reconciliando la idea de Parménides y de Heráclito. ¿El ser se mueve? Sí. Se mueve, pero no para cambiar, no para moverse de un lado a otro, porque todo es ser. ¿Me explicó? El movimiento que tiene, el cambio que tiene, son de sus emanaciones, de sus creaciones, como la de un árbol, la de una montaña, la de una estrella, la de un gusano, etc. Esos sí nacen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Esos sí tienen un principio y un fin. Pero el ser no cambia. Es una fuerza, vamos a llamarla así, primigenia, creadora, abundante, eterna. ¿Me explicó? Entonces, ya tenemos dos concepciones: el ser, movimiento o devenir. Heráclito, Parménides. Luego va a venir Sócrates. Sócrates nos va a contar que el hombre tiene alma y que esta alma, esta entidad, esta esencia llamada
es eterna. ¿Qué significa eterna? Pues tenemos quizás el concepto de ella, pero no sabemos realmente qué es ello en términos de vivencia. Pero nos dice Sócrates que el alma está en todos y cada uno de los seres humanos. Vamos a ver esta parte. Está en todos y cada uno de los seres humanos. Y esa alma, por ser eterna, eterna significa que no tiene principio y fin. No es lo mismo que sea eterna a que sea inmortal. Sí, es distinto. La eternidad no nace ni va a morir. En cambio, un ser inmortal puede nacer y nunca morir. Como esta alma es eterna, ha vivido siempre, ha resguardado en su memoria, vamos a llamarle, todas sus vivencias. Y cuando llega a poseer, vamos a llamarlo, adentrarse, a constituir parte esencial del ser humano, el ser humano puede acceder a ella, a esta alma, y lo va a hacer a través de la reminiscencia, dice Sócrates, que no es otra cosa que la meditación, el recuerdo de lo que somos en esencia. Y cuando el hombre accede a su alma, que no es de ella, más bien el hombre es del alma, pero coloquialmente se dice mi alma, ¿no? Mi Dios. No es mi alma ni es mi Dios. Nosotros somos del alma, nosotros somos de Dios. Ok, entonces, cuando el hombre, dice Sócrates, tiene contacto con el alma, ese hombre se vuelve sabio. Tiene acceso al conocimiento que el alma ha tenido intemporalmente. Y eso lo hace un hombre sabio. ¿Sí? Y entonces aquí ya vemos el tercer nombre para el tercer nombre ontológico de lo que estamos rastreando, ¿no? De esa cosa que estamos rastreando. Ser, devenir a movimiento y alma. Luego entonces va a venir Platón, que fue alumno de Sócrates. Y Platón nos va a contar cosas muy interesantes, como por ejemplo, habla de el mundo de las ideas, donde nos dice que nosotros, lo que nos rodea, es un espejo, es una sombra, es una copia del mundo real. El mundo real, ¿sí?, él le va a llamar el mundo de las ideas. ¿Sí? Nosotros entonces somos la sombra, la proyección de ese mundo real. Y ya vemos el cuarto nombre. El cuarto nombre aquí cae, que es el mundo de las ideas, la idea. ¿Sí? La idea. ¿Estamos?
no nos vamos a detener en detalles. Ahorita nada más estamos persiguiendo cómo ha concebido el hombre ontológicamente a esta cosa llamada movimiento, ser, alma, idea, etcétera. Después de Platón va a venir Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles le va a llamar a esta sustancia, déjenme bautizarlo, como otros ya lo hicieron, como motor inmóvil. El motor inmóvil para Aristóteles es esta sustancia que creó lo que conocemos, pero nosotros no lo podemos conocer a él. Pero eso no importa. Lo que importa es el seguimiento de la historia de esta sustancia, repito, vamos a llamarla así, ontológica. Siglos después, pues van a llegar, ¿verdad? Van a llegar los religiosos, los cristianos, y pues, el nombre que ellos le ponen a esta cosa llamada ser, motor inmóvil, alma, movimiento, es el de Dios. Y más adelante, siglos después, llegan los científicos y le van a dar el nombre de energía. De energía. Y es más o menos donde vamos. Entonces, para cerrar, para aterrizar esta parte constitutiva, ontológica del ser humano, hicimos un viaje muy breve sobre el origen ontológico del ser humano a través de la historia. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte constitutiva del ser humano, ha sido estudiada, reflexionada, desde que el hombre tiene capacidad de pensar, ¿verdad?, de creer y de comprobar. Y nos damos cuenta, por eso te dije desde un principio, que el ser, o mejor dicho, esta cosa ontológica tiene muchos nombres, pero en realidad estamos hablando solo y únicamente de la misma cosa. Entonces, vamos a ir cerrando diciendo que esta parte constitutiva del ser humano, que es la ontológica, que es la del ser, no es así, sino que es al revés. Es decir, nosotros no somos propiedad del ser, sino que el ser no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos al ser. Nosotros somos parte del ser por haber sido creados por este. ¿Me explicó? Hace rato les ponía el ejemplo. Nosotros acostumbramos a decir, Dios mío, no es mío, nosotros somos de Él.
Él sí puede decir, tú eres mío, pero nosotros no podemos decir, tú eres mío, porque Él es el creador, Él es el ser, el uno, el todo. Nosotros somos una partecita muy pequeñita de ese rompecabezas infinito hecho por la eternidad, como criaturas, como seres humanos. Entonces, nosotros somos como esa gotita de mar que está constituida con todas las características del mar, pero no es el mar, así nosotros. ¿Sí? Tenemos esencia divina, tenemos la esencia del ser, del universo, del orden, de la belleza, del amor, de la sabiduría, pero no somos Dios, no somos el universo. ¿Me explicó? Pero nosotros sí podemos, como diría Sócrates respecto al alma, que podemos entrar en contacto con y conocer muchas cosas que el alma ha vivido en su eternidad. Nosotros podemos tocar esa parte que nos constituye, que es el ser, y crecer, revolucionarnos con esta unión, con este conocimiento que nos comparte el ser, Dios, la vida, el universo. ¿Y cómo se da este contacto, esta unión entre el ser humano y su parte ontológica? No se da racionalmente. La razón no nos da, no nos alcanza. Porque la razón, recuerden que la razón está limitada. ¿Sí? Está limitada, está condicionada a una cultura, a creencias, a paradigmas, a religiones, economías, alimentación, etc. No nos da para mucho la razón. Las emociones menos, ¿sí? Mucho menos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener acceso al ser, a Dios? Bueno, pues hay varias vías. Una de ellas es la oración, la meditación, la intuición y otras. Y ellas nos van a permitir develarnos lo que somos. Nos van a descubrir, a desenmascarar. Van a hacer a un lado nuestra personalidad, van a hacer a un lado nuestra individualidad, nuestra cultura, nuestros pensamientos, y van a despertar, van a hacer fluir, vamos a ser los catalizadores como un recipiente que va a recibir agua. Así nosotros, este recipiente, ¿verdad?, que llamamos materia, que en realidad la materia no existe, ya no lo dice la ciencia, todo es energía, todo son vibraciones, todas son ondas, y ve tú a saber qué más, porque no creas que la ciencia ya llegó al conocimiento absoluto de la física cuántica. Apenas está empezando, ¿sí?
La física cuántica es, en otras palabras, la metafísica de los filósofos. Es la teología de los religiosos. Recuerda, los religiosos le llaman Dios. Los científicos le llaman energía y los filósofos le llaman ser. Concluyendo, las partes constitutivas son varias. Aquí nos enfocamos más que nada a la parte ontológica. Ya en las cápsulas filosóficas que vamos a tener vía virtual, vamos a tocar las demás. Y ustedes van a investigar esas partes, esas características constitutivas de ti. Aquí solo vimos la ontológica. Recuerden que después de las cápsulas filosóficas va a estar abierto el espacio para preguntas. Para preguntas sobre cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Bueno, por hoy sería todo y nos vemos la próxima. Gracias, compañeros, que se encuentren bien.